El Verbo se hizo carne, informe de viaje a la India, 54-10-03 predicado el domingo por la mañana, 3 de octubre de 1954 en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, 1 hora y 36 minutos, buenos días, amigos. Es un verdadero privilegio estar aquí en el tabernáculo de nuevo esta mañana. Claro que, al viajar por diferentes partes del mundo, a veces uno se pregunta si volverá, si verá los peligros y las adversidades que nos aguardan. Pero como acaba de decir el hermano Neville, el Señor nos cuidará. Aprendemos a confiar en Él para cada, y esta mañana, creo que siento un amor más profundo por el Señor Jesús que nunca en mi vida. Después de ver las diferentes religiones del mundo, su funcionamiento, sus creencias, su teología, etc., y luego darme cuenta de que nosotros, como cristianos, tenemos al Dios verdadero y vivo, todas las demás religiones parecen desvanecerse cuando el cristianismo llega a ese punto. Ahora bien, no hablo demasiado alto. Si alguien quiere acercarse un poquito más, será más que bienvenido a acercarse mientras esperamos. Yo solo quiero darles un breve informe de la reunión en el extranjero, para que tengan una idea de lo que el Señor hizo en el extranjero. Ustedes son parte del grupo que me envió y oraron por mí mientras estuve allí, así que tienen derecho a saber lo que el Señor hizo. Tuvimos reuniones grandiosas y maravillosas. En Portugal, Lisboa, Portugal, tuvimos una de las mejores reuniones que he tenido en mucho tiempo, simplemente por visitarnos. Es un país 100% católico, los portugueses, que provienen de España. Y los españoles eran católicos y se mudaron. Y todos los portugueses son católicos. Pero justo en medio de todo esto, el Señor derramó su espíritu sobre las congregaciones, y tuvimos reuniones y milagros. Y muchos miles. Ahora bien, si hay católicos aquí, no estoy diciendo que la gente se convirtió al cristianismo a partir del catolicismo, porque es un representante del cristianismo. Pero quienes normalmente solo asisten a la Iglesia Católica y no son cristianos devotos, también lo tenemos entre los protestantes, simplemente dicen, bueno, soy católico porque mi abuela lo era. Y nada más, no lo consideran. Pero estas personas, así, fueron guiadas al Señor Jesucristo, por miles, en la reunión en portugués. 3 Luego fuimos de allí a Roma. Y bueno, visité las grandes catacumbas donde los cristianos adoraban, en los inicios, en la antigüedad. Y allí tuvimos una experiencia maravillosa, especialmente en la catacumba de San Ángel. Y, por supuesto, nuestros guías eran estrictamente católicos. Intentaron decir que eran católicos, pero todas las inscripciones y todo lo demás demostraban que era diferente. No lo era, y luego de allí fuimos a la Ciudad del Vaticano. Y en la Ciudad del Vaticano, lo pasé de maravilla. Y tuve un servicio de sanación justo a la sombra de la Catedral de San Pedro. Una gran reunión. Y literalmente, todo lo que pudieron hacer, lo hicimos en secreto, y simplemente informamos a la gente de dónde estábamos. Y miles salieron y aceptaron al Señor Jesucristo, y Él obró milagros, señales y prodigios entre la gente. En la Ciudad del Vaticano. ¿Se lo imaginan? 4 Y conocí a muchas de las grandes celebridades del país en esa ocasión, porque el barón von Blomberg estaba con nosotros. Era el director de la reunión y muy conocido por todos los monarcas, potentados y demás del mundo. En Lisboa, pues, conocimos al gobernador del Parlamento y cenamos con él. Y en Roma, con todos los dignatarios presentes. Y este rey Farut, como se llamara, de Egipto, que acababa de casarse con la joven, ya saben, lo entendemos, y luego se divorciaron de nuevo. Y tiene derecho a tener 4 esposas, así que ahora solo tiene 1 o 2. Pero se casó con una joven, una colegiala, y ya se supo de la publicidad en los periódicos, etc. Un hombre agradable con quien hablar. Un tipo grande, un tipo grande. Era grande. Era un hombre agradable. Luego conocimos a un par de reinas de Oriente, etc. Y luego estaban en Roma, y sabiendo que estábamos allí, vinieron a conocernos. 5 Tuve una audiencia con el Papa y podría haber ido a hablar con él. Pero cuando supe que había que besarle el anillo y el dedo del pie, dije, no. Uy. No. Le daré a cualquiera el debido respeto, como reverendo, doctor, lo que sea, para honrarlo y quitarme el sombrero ante él, como caballero, etc. Pero en lo que respecta a la adoración, solo hay uno, el Señor Jesucristo. Y yo no haría eso. Así que le pidió al varón, etc., si podía invitarme un martes por la tarde, o algo así. Me dijo, ahora, cuando entren, lo primero que harán será inclinarse ante él les ofrecerá su anillo y ustedes le besarán el anillo. Luego sacará el pie, con un dedo del pie y eso. Dije, no.
No, señor. Olvídenlo. No lo haremos. 6 Así que seguí hacia el Cairo, Egipto, y Atenas, Grecia, y luego recorrí diferentes partes del país, hasta llegar a Bombay. Y les digo que no creo que pudiera salir de lo que vi en Bombay en 10 años. Son las vistas más patéticas que he visto en mi vida, de todo el mundo. Esto abarca prácticamente todo menos el extremo oriental. Visité prácticamente todos los países de Europa y Asia, y por esa parte del país, incluso la frontera con Rusia, pero nunca había estado en Japón. Y se supone que eso es lo siguiente en el programa: Australia, Nueva Zelanda y Japón. Mi siguiente parada, desde donde estaba, era Hong Kong, China. Estábamos justo al otro lado, mucho más cerca de llegar a Estados Unidos, viniendo por aquí. Solo teníamos que parar en Hong Kong, Tokio, Formosa, Guam, Wake, Filipinas, y luego aquí. En lugar de eso, volvimos por este otro camino para volver. Pero allí, no hay pobres en Estados Unidos. No me importa dónde esté ni lo duro que sea su vida, no hay ni un solo pobre en Estados Unidos. Si lo encuentras en un callejón, comiendo de un cubo de basura, sin ropa ni nada, es millonario. Nunca pienses que es pobre, porque no lo es. Después de visitar la India, verás a la gente pobre que hay allí. Pues, te digo, soy duro de corazón. He visto tanto y he tenido que pasar por tanto. Muchos de ustedes quizá no entiendan el efecto que tiene en un ser humano ver tantas cosas y tener que pasar por encima de ellas todo el tiempo, de esa manera, para sentirse diferente. Después de un tiempo, te metes en esa atmósfera, hasta que miras las cosas y simplemente no te das cuenta, porque has llegado a ese punto. Como un médico, tiene que abrir a un hombre, sacarle el apéndice. La primera vez que lo hizo, quizás se desmayó o algo así. Pero después de un tiempo, llega a un punto en que sabe que hay que hacerlo, así que simplemente va y lo hace. Y si el paciente vive o muere, bueno, simplemente ha hecho lo mejor que ha podido. Y un ministro entra de la misma manera, cuando eres, especialmente un apóstol. Oh, ¿qué? Bueno, un apóstol es un misionero. La palabra apóstol significa enviado. ¿Y por qué al misionero se le llama misionero en lugar de apóstol? No lo sé. El orden bíblico es apóstol. Y entonces es enviado. No tiene que ser exactamente un ministro. Un apóstol no tiene que ser ministro, solo tiene que ser enviado. Dios lo envió para hacer ciertas cosas. 9 Y luego, les cuento, cuando fuimos a la India, y vimos a esa pobre gente tirada en las calles, muriendo de hambre. Y madres pequeñas con sus bebés, mendigando. Y ellas mismas muriendo de hambre, pero no dejan que su bebé muera. Y por solo, monedas de 25 centavos, peniques o lo que sea. Si pueden conseguir esa cantidad de comida cada 3 días, pueden sobrevivir. No tienen un hogar a donde ir. Justo cuando les entra el sueño, se tiran en la calle. Y un viejo cerdo de lomo jorobado, que quizá no llegue a ser tan grande, con los costados destrozados por el hambre, pisoteando a la gente. Y una vieja cabra, a punto de desmoronarse, también, pisoteando a la gente. Y apestan. Nunca han visto una conglomeración como la que es la India. Claro, prácticamente siempre ha sido así. No es nada nuevo. Consiguieron su independencia hace unos 6 años, tras declararse en bancarrota de Inglaterra, como saben. Y son gente muy extraña. 10 Nunca vi a un hombre en toda la India, con los millones que vi, que tuviera extremidades, por encima de cualquier parte del muslo, aquí arriba, tan anchas. Todos tan flacuchos y huesudos. Y desde mi ventana, se me partía el corazón, como a mi hijo sentado allá atrás, escuchando. Y él, sentado junto a la ventana, observaba a la gente sentada en la calle cuando se enteraban de dónde estaba. Y leprosos sin manos, como pequeños muñones que se alzaban en el aire, pidiendo algo de comer, o cualquier cosa. Y sin pies, y blancos de lepra. Uno no podía ayudar al otro, apenas. Es la visión más lamentable que jamás hayan visto. Y les dije a los misioneros, no lo soporto. Repartí hasta el último centavo que tenía, y todo, en la calle. Y pensé, tienen tanto derecho a comer como mi Sara y mi Rebeca. 11 Y ustedes simplemente no se dan cuenta de lo bendecidos que son, gente. Es cierto. No se dan cuenta. Saben, deberían mirar hacia arriba y ver de dónde viene. Vaya. Y el pueblo estadounidense es como un cerdo bajo un manzano. Saben, todo el día las manzanas le golpean en la cabeza, y se las come, y nunca levanta la vista para ver de dónde vienen. Y así somos. Nunca lo pensamos. Quiero decir, en general. No me refiero a ustedes aquí. Son cristianos.
Pero me refiero a la gente en general, como simplemente, no se dan cuenta de lo bendecidos y lo bien que están. 12. La basura de Jeffersonville hoy alimentaría a una cuarta parte de la India. Así es. Así es. Y estarían encantados de recibirla, cualquier cosa. ¿Ves al hombre en el cubo de basura? Di. Bueno, hermano Branham, ¿qué hay de ese tipo? Está desnudo, apenas tiene ropa, y andrajoso. Pero mira. Lo único que tiene que hacer es pedir caridad, y lo ayudan. Ese tipo no tiene caridad allí. Él, sobre todo, vive en una choza en algún lugar, donde, si llueve, puede subirse a un vagón. No tiene a dónde ir. Donde cae, simplemente se queda allí. Y los recogen cuando mueren, los incineran, los tiran en una gran fosa o algo así, y los alejan de las calles, o de lo que sea, de los leprosos, etc. Nadie los quiere. No tienen a dónde ir. Nada. Tienen hambre. Son seres humanos igual que nosotros. 13. Y te digo, hermano, no lo soporté. Casi me da un ataque de nervios. Y he estado en casa todos estos días, desde el domingo pasado. Y no pude salir de la habitación, mi esposa, que está allí, sabe la verdad, durante unos 5 días. Casi me mata. Incluso cuando nuestro médico me tomó la presión, me dijo, hombre, más vale que descanses. Dijo, tienes los nervios tan bajos que la presión arterial ha bajado tanto, que ni siquiera te sube la sangre. Casi me parte en dos ver tales cosas. Y algunos misioneros dijeron, hermano Branham, si esto le duele, no vaya nunca al interior, porque es muchísimo peor. Bombay es su ciudad más grande y la más bonita que tienen. Y deberías verla. 14. Y ahora, en cuanto a las religiones, por ese lado, nunca había visto tantas supersticiones. La gente está completamente ciega de tanto mirar al sol, de adorar al sol. Simplemente se queda ciega, mirando al sol. 15. Me entretuvo allí la celebridad, es cierto, del señor Nehru, del presidente, del parlamento y de todos ellos. Recibí sus entradas y demás aquí mismo en mi bolsillo, sus tarjetitas, etc. Fueron amables. No podrían ser más amables. Te tratan bien. Pero fui a ver al alcalde de Bombay, a su despacho. Tu gallinero se ve mucho mejor, comparado con lo mejor que tenían. Así que no hay nada para comer. Y en las calles, es la vista más patética que jamás hayas visto. Cuando envíes tus paquetes de ayuda, envíalos a la India. Sí, señor. 16. Ahora bien, no estoy aquí para criticar. Le dije a mi esposa al bajar, si de algo quiero alejarme y pedirle a esta iglesia que ore por mí, es de criticar bastante. Soy crítico de corazón, y no pretendo serlo. Apenas llegué a Estados Unidos, antes de venir aquí, vi al pueblo estadounidense y comencé a criticar en ese mismo instante, cuando vi a una anciana en la parte trasera de un avión. Íbamos en segunda clase, como deberían viajar los predicadores. Y de vuelta en el avión, una madre con niños pequeños, y allí estaba el hombre sentado, quejándose de ellos porque, yo llevaba 58 horas en el aire, y ellos unas 35. Los pobres, inquietos, y con la misma actitud. 17. Y luego ver a las mujeres estadounidenses criadas, vestidas como, tan inmorales. Incluso en su inmoralidad, en su inanición. Esas mujeres pueden venir aquí y enseñar a estas mujeres estadounidenses a vivir decentemente. Así es. Nunca, en la calle, no me importa si es tu esposa, no puedes acercarte a menos de 15 centímetros de ella. Te acogerán, así es. Allí no hay besos ni amor, ni cosas así, en las calles. Y sus mujeres nunca miran a un hombre a la cara. Cuando le hablan, agachan la cabeza así y se van. Y no las dejan salir a la calle así y así. Y es la moral. Y venir a encontrar a un pueblo hambriento, y pagano, como era, y ver la parte baja y degradada de nuestra nación aquí, me hace ser crítico. 18. Y yo estaba en el hotel, en el Taj Mahal. Supongo que Billy, ¿cómo se pronuncia eso, Billy? ¿Cómo, Billy Paul, cómo se pronuncia eso, Hotel Taj Mahal? Billy Paul dice, Taj Mahal. Taj Mahal, sí, bueno, en el hotel. Y Billy es testigo. 2 estadounidenses entraron. Y cuando salieron a la calle, los vimos salir, y caminaron entre esa pobre gente. Y un niño pequeño corrió hacia ellos. Tienen una enfermedad. Tenía unos 8 años. Su dedo del pie era más o menos así de grande, 2 de ellos. Le sobresalían así de alto, y tenía que estirar sus piececitos así. Se acercó y pidió un centavo, ya sabes, o algo así, para comer. Y esos estadounidenses dijeron, se dieron la vuelta y se fueron. Dijo, Dios, sé misericordioso. 19 prepotentes. Nehru y los demás nos hablaban y decían,
Nos gustaría tener su forma de ser, y su democracia, etc., pero no queremos su espíritu. Así es. No queremos esa sensación de superioridad y altivez que tienen en Estados Unidos. No la queremos. No se anduvieron con rodeos al decírnoslo. Dijeron, no queremos eso. Y yo dije, esa no es la verdadera representación del cristianismo. Dije, es una forma de hipocresía. Totalmente. Dije, los cristianos no actúan así. No, señor. Dije, no todos en Estados Unidos actúan así. Dije, tenemos un pueblo tan humilde y dulce como en cualquier parte del mundo. Pero tenemos algunos, dije. Para mi pesar, la mayoría, en su mayoría, son de ese tipo de altivez, altivo y magnánimo. 20 y venir aquí me hace crítico, y no quiero ser así. Y descubrí, después de tanto, ver tanto, y todo eso, hasta que, hermano y hermana, mis viejos amigos aquí del tabernáculo, benditos sean, no se dan cuenta de lo que he pasado. Mis días tratando de alimentarlos y todo. Y tratando de hacer lo mejor que puedo para responder ante Dios algún día. Pero así que si me ven haciendo algo malo, no me condenen. Solo sientan pena por mí y traten de corregirme, porque no es mi intención ser así. Pero simplemente tienen que pasar por tanto, no se dan cuenta, y tienen que viajar tanto. Podría decirles cosas esta mañana, que no me sería lícito decirles esta mañana, y se darían cuenta de por qué estuve allí 5 días, en casa, sin poder moverme. Así es. No se dan cuenta. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado desde que un pequeño e inocente predicador estaba aquí en el púlpito? ¿Qué ha traspasado ese corazón? ¿Qué lo ha atravesado? ¿Qué lo ha golpeado y qué lo ha sacado adelante? Solo Dios lo sabe. Ni siquiera se lo cuento a la gente, ni siquiera a mi esposa. Lo mantengo entre Dios y yo, y sigo adelante lo mejor que puedo. Pero te das cuenta de que un ser humano, su mente solo puede soportarlo hasta cierto punto, y luego se apaga. ¿Y qué me ha retenido? No lo sé. Solo Dios lo ha hecho. 21 ahora, hay todo tipo de religiones en la India. Todo tiene una religión. Todo tiene su propio camino. Me entretuvo la historia, nunca antes, las religiones de la India se habían unido para entretener a un cristiano. Pero hace 2 semanas, el jueves pasado, me entretuvo la historia de las religiones de la India. Y muchas de ellas adoran a las moscas. Y adoran al ganado. Y adoran, todo. Y estaban allí, los jainistas, donde estábamos sentados juntos, en su templo donde sus sacerdotes, esa religión se formó antes de que naciera el cristianismo, hace 3 o 4 mil años. Tienen un monasterio. Tienen monjes, muy propio del catolicismo. Se arrancan la barba con las manos, y el pelo de la cabeza, así, con las manos, y luego empieza a volver. No se puede cortar. 22 y así son, en cierto modo, hasta que toman una escoba o un trapeador. Se sientan allí. Los monjes hacen estos trapeadores. Y van delante, así, para asegurarse de que no pisen una hormiga o algo así, para matarla. Si lo hicieran, sería pecado mortal, y no se les perdonaría. Llevan una cosa blanca sobre la boca y alrededor de las orejas, por donde, si respiran, podrían meter un pequeño mosquito, y nunca se les perdonaría. Verán, mató algo. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo podrían aceptar un sacrificio de sangre del Señor Jesucristo? Han oído hablar de él, pero no lo creen. Saben de Jesús. Los misioneros lo aceptan. Él dijo, sí, pero ustedes están todos confundidos. Dijo, piensan en ese hombre Jesús. Si era un hombre santo, ¿dejarían que hombres crueles lo crucificaran? Tonterías. Dijo, subió a caballo y subió al cielo. Allí fue. 23 y los sikhs llevan turbante. Aquí tienen un cuchillo. Y cada vez que encuentran a un cristiano de espaldas, lo matan. Porque cuando llegue al cielo, el cristiano también irá al cielo. Pero cuando llegue al cielo, será el cristiano. Será el sirviente del jainista. Así que tendría muchos sirvientes si pudiera deshacerse de muchos de ellos aquí en la tierra. Y si te mata, simplemente te matan, eso es todo. Y en su turbante, se nota, tienen un pequeño peine clavado aquí y un cuchillo clavado por allá. Y solo te quieren de espaldas, eso es todo lo que quieren hacer. Y luego, las religiones del mundo. 24 y dirigiéndose a ellos esa noche, la primera noche de la reunión, cuando era imposible calcular la cantidad de gente allí. No había dónde ubicarlos. Con el monzón, que era la época de las lluvias, la gente estaba allí tendida, indefensa. Y, ¡ay, qué casos tan patéticos! Y resultó que el primero que apareció, con algo que pudo levantar, fue un niño pequeño, que era, creo que era hindú. ¿No era él, Paul?
Y no pudo, el pequeño sordomudo, que nació sordomudo. Y dije, aquí está el primer caso, un muchachito. Dije, ahora cada uno de ustedes, los jainistas, intentará que se conviertan a musulmanes. Y los otros, intentan conseguir cosas diferentes, y sus ayaliks. 25 y todos leen sus Biblias, no esta Biblia, sino el Corán, ¿sabes? Eso es gracias a los musulmanes. Y tienen diferentes fundadores. Ahora bien, algunos creen que el hombre es Dios. Que todo hombre es un Dios. Y cuanto mejor seas, mejor Dios serás. Y, es horrible ver cómo lo hacen. 26 y allí les dije, miren, caballeros. No podía llamarlos hermanos. Simplemente los llamaba caballeros de las religiones del mundo. Y les dije, quiero preguntarles algo. Estamos todos aquí hoy, o mejor dicho, esta noche. Y todas estas cosas diferentes. Y ustedes adoran el ganado, y adoran todo. Y les dije, es todo, si me disculpan, superstición. Todos entendían inglés. No podían hablarlo. Pero Inglaterra los ha controlado durante tanto tiempo. Les dije, están aquí, y nosotros, cada uno representa una religión diferente. Les dije, y ustedes van y hacen prosélitos. Toman a un sikh para convertirlo en jainista, y a un musulmán para convertirlo en budista, y así sucesivamente. Dije, es solo un cambio de mentalidad. Eso es todo. Dije, tenemos algo similar en Estados Unidos. No somos inmunes a estas cosas, dije, pero todos creemos en un solo Dios. Dije, luego tenemos metodistas, bautistas y presbiterianos, y se hacen prosélitos entre sí para organizarse. Pero todos ustedes hacen prosélitos de un dios a otro, dije, ¿y ahora qué? Son, todos, supersticiones. 27 dije, la misma criatura, la mosca que adoras, la vaca que adoras, el caballo, o lo que sea, Dios Todopoderoso creó a ese ser. Y dije, estás adorando a la creación en lugar del creador, para mí, dije, en todo esto, ahora, no hay ninguno de ellos, y algunos de ellos con ídolos y demás. Dije, no hay ninguno que pueda ayudarte. No hay ninguno que pueda responder. Todos son mudos, y ninguno puede responder. Ninguno puede actuar. Pero solo hay un Dios verdadero y vivo, y Jesucristo es su Hijo. Y dije, ahora, a eso es a quien estoy aquí para representar. 28 dije, ahora, como el profeta Elías trajo a todos los profetas de Baal, y demás, al monte Carmelo, para probar y decir quién es Dios. Dije, ahora solo queda una cosa por hacer. Y, entonces, si sus dioses tienen razón, entonces permítanme dejar los míos y servir a los suyos. Ahora aquí está un niño sordomudo. ¿Cuál de sus dioses puede sanarlo, devolverle la audición y el habla? Eso es lo que quiero saber. ¿Cuál puede devolverle el habla a este niño? Y todos guardaron silencio. Dije, ahora el cristianismo les ha sido presentado en forma de doctrina, en panfletos y en la Biblia. Lo cual, estoy totalmente a favor. Que Dios ayude a esos misioneros que van allí a vivir. Sí, Señor. Pero, dije, no se les ha presentado completamente. Dije, se les ha presentado solo en palabra. Pero el Dios que escribió esa palabra, que ya tienes colocada en tu corazón, ahora ha llegado a un punto en el que Él va a hacer que la palabra viva, hacerse Él mismo en la palabra. 1 Reyes 18, 19, envía, pues, ahora y reúneme a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal, y a los 400 profetas de Asera, que comen de la mesa de Jezabel. 1 Reyes 18, 20. Entonces Acab envió a todos los hijos de Israel, y reunió a los profetas en el monte Carmelo. 1 Reyes 18, 21. Entonces Elías se dirigió a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidlo. Pero si Baal, seguidlo a él. Y el pueblo no le respondió ni una palabra. 29 Dije, aquí está un muchacho sordomudo. No habla ni oye, ni nada. Nació así. Y el Espíritu Santo estaba allí y les revelaba los pecados y las cosas, a la gente. Y casi se desmayaban al verlo. Y todos hacían tanto ruido que no se entendía, porque solo tenían milicianos vigilándolos. Y estaban de arriba a abajo. Dios mío. Dijeron que había gente de toda la India. Así que no se podía saber qué había, ni cuántos ni nada, no se entendía. Entonces, cuando traje a este niño allí, 30 y dije, Padre Celestial, sabes que soy igual a estos otros hombres. Estaría en su misma situación, e incluso peor, si no fuera por tu gracia. Me salvaste. Todo esto es ordenado por ti, no por mí. Y sabes que nunca digo que puedo hacer una cosa. Eres tú, Señor.
Pero aquí mismo, mientras las religiones y supersticiones de este mundo, como fue en los días del profeta Elías, como fue en los días de Jesús, tu hijo, así es ahora de nuevo. Dije. Para que se sepa, Señor Dios, una vez más, que tú eres el único Dios verdadero y viviente, y el que creó a la humanidad, y que puede hacer que los mudos hablen y los sordos oigan. Dije. Te pido, en el nombre de tu Hijo, conforme a su palabra. Dije. Pídeme cualquier cosa, como creyente cristiano, pídeme cualquier cosa en su nombre, al Padre, y te será dada. Dije. Ahora creo en su palabra, y pido que el espíritu mudo y sordo salga del niño, así. 31 y aplaudí así y él se giró y miró a su alrededor. Tenía las orejas así. Y allí estaba, podía hablar y oír tan bien como cualquiera del público, así. Bueno, y ahí empezó todo. Al siguiente, entonces ya no podías, tenían que sacarte. No había manera. Y simplemente, casi me quitan los zapatos, la ropa. Los ejércitos no pudieron contenerlos. La milicia, los guardias, no pudieron contenerlos. Correrían, sí, romperían esa línea de guardias, así. Te adorarían, si pudieran. No entienden. No importa cuánto intentes llegar a ellos, no lo hacen. 32 El siguiente hombre, a la noche siguiente, había sido ciego durante 20 o 30 años, adorador del sol, observando el sol hasta que se le apagaron los ojos. Así, mirando directamente al sol, hasta quedar totalmente ciego. No había visto en 20 o 30 años. Dio la casualidad de que era el siguiente, que se abrió paso hasta llegar allí la noche siguiente. Pregunté, ¿cuál fue la de anoche? Después de que terminé, casi no se oía. Estaban por todas partes, de todas las religiones y cosas así. Pregunté, ¿cuántos de ustedes quieren ahora aceptar al Señor Jesucristo? Y todo lo que se podía ver, aceptaba al Señor Jesucristo como Salvador personal, en todas partes. Y, por supuesto, no se podía, donde yo podía ver, no podía ver mucho. No podíamos tener aire libre, llovía a cántaros y cosas así. Y había mucha gente allí y era imposible llegar a ellos. Y, oh, fue la escena más patética que jamás hayas visto. Y ellos seguían viniendo por los caminos y cosas así, arrastrando una cabra vieja, ya sabes, o algo por el estilo, tratando de llegar a las reuniones. 33 Y entonces, la noche en que el ciego, pregunté, ¿cuál de sus dioses puede darle la vista? Dije, aquí tienen a uno de sus adoradores, por superstición, que se ha sacado los ojos mirando al sol. Dije, adora al sol porque sabe que es un ser creado, una criatura creada, algo. Pero dije, el mismo creador que creó el sol creó los ojos de este hombre, es el mismo. Y dije, ahora bien, si él, Dios le da la vista, antes de preguntarles más, ¿cuántos de ustedes aceptarán al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, el crucificado? 34 No podían entender cómo ese santo hombre pudiera, siendo como decimos, como dicen los cristianos, morir. Dije, tuvo que morir para quitar nuestros pecados. Dije, no era una tercera ni una segunda persona. Era la misma persona, hecha carne para quitar nuestros pecados. Dije, tuvo que venir y hacer, y les cuento la pequeña historia que prediqué aquí la noche antes de irme, sobre la abeja, ya saben, cómo pica, luego deja el aguijón y ya no puede picar. Y tenía que ser carne humana para que la abeja de la muerte picara, porque la muerte no está en el alma. La muerte está en la carne. Así que Dios tuvo que hacerse carne para quitar el aguijón de la muerte. Y entonces, cuando lo vieron, ya saben, porque hay muchos insectos en la India, y estaban, 35 Dije, miren. Dios, el mismísimo Creador, puede, este hombre, en su superstición, mirando al sol buscando misericordia para su alma, pues sabe que tiene que ir a algún lugar cuando muera, desde aquí. Dije, por ahí se le han apagado los ojos. Y por ignorancia hizo esto. Pero el mismo Creador que hizo el sol que miraba, puede devolverle la vista. Dije, ¿estará dispuesto, Señor, a aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, a abandonar todos los ídolos y todo lo demás, y a servirle mientras viva? Si quiere, levante las manos. Y el pobre anciano levantó las manos temblorosas. Todo allí solo lleva un taparrabos, ¿sabe? Y levantó las manos, que sí. 36 Y nunca se sientan en la iglesia. Nunca tienen asientos ni nada. Simplemente se acuestan, se sientan, se dejan caer, se amontonan, lo que sea. Imagínense cómo sería. Hasta donde alcanza la vista, a la gente le gusta eso. 37 Y entonces le rogué al buen Señor que le devolviera la vista. Y allí, por la gracia de Dios, a ese hombre totalmente ciego, las lágrimas empezaron a correr por su rostro arrugado y su barba, ya saben, su barba blanca, que corría así.
Y empezó a gritar algo en su propio idioma. Y todos empezaron a gritar. Y ahí estaba él, caminando por allí, dándole palmaditas a todos de esa manera. Podía ver, un hombre que había sido ciego. 38 ahora, el hermano Cox y los demás, creo, sentados atrás, podrían mostrarles cartas de vindicación, de estas cosas que llegan de la India, y tomaría muchísimo tiempo. Pero así como estábamos, no podía quedarme. No entiendo cómo pude aguantar 5 noches. Si no hubiera sido por mi amigo, Billy Paul, y la ayuda de Dios, no sé cómo lo habría logrado. Billy me apoyó. Y me ayudó a superar, intentó ayudarme. Y esa gente, ya saben, es muy tímida. No quieren hacer daño a nadie. Y uno solo tiene que cruzar, porque la multitud lo aplastaría, y no nos daríamos cuenta. Simplemente lo pisotearían hasta la muerte, simplemente tengo que superarlo. Así que, bueno, estoy de vuelta en casa, por la gracia de Dios. Podría contar más, pero es tiempo de escuela dominical. No quiero retomar la predicación de la palabra en una charla misionera. 39 Cualquier paquete de ayuda que tengan y quieran pedir consejo, envíenlo a la India. No tengo nada en contra de Alemania, son buena gente, ni de esa otra gente. Pero, hermano, hermana, solo les enviamos cosas para que se fortalezcan, y luego les libramos otra guerra. Así es. Enviémoslo a donde realmente lo necesiten. Si tienen algo que enviar, envíenlo a la India. Ellos son los necesitados. Y pobres, analfabetos. Tienen recursos naturales, pero no tienen la inteligencia para saber cómo explotarlos. Lo único que saben hacer es mendigar, y eso es lo que hacen. 40 y me iban a llevar a... Ya sabes lo mucho que me gusta cazar. Me iban a llevar a una gran cacería de tigres de Bengala allá, a sus expensas. Les dije, hazme un favor. Usa el mismo dinero que gastarías en eso y alimenta a esos pobres de allá. Me iré a casa sin él, ¿sabes? Así es, porque puedo cazar en otro lugar. Si tienes ropa vieja o cualquier cosa que quieras enviar, envíala a la India. Ya casi he viajado por todo el mundo y sé de lo que hablo. Y, como hermano cristiano, la India necesita ayuda. 41 Ahora, vuelvo a casa. Cumplí todo lo que el Señor me había ordenado, hasta donde sé. La semana que viene, les contaré algo que me pasó. Estaba cenando con el gobernador. Me dieron arroz duro, con patas de oveja cocidas y aderezado con aceite de oliva. Imagínense, estaba tan insípido. Me dio tantas náuseas que casi no podía soportarlo. Estaba a punto de vomitar. El gobernador me miró y dijo, señor, creo que está enfermo. Y yo dije, creo que la comida es un poco diferente. 42 Cuando llegamos al hotel, el médico privado del gobernador me esperaba. Dijo, quiero examinarlo. Dijo, soy el médico privado del gobernador. Dije, oh, estoy bien. Y así empezó. Claro, como un caballero, me examinó por completo. Y dijo, creo que está bien. Todo iba bien hasta que me tomó la presión. Me miró y dijo, ¿no está terriblemente cansado? Dije, sí, señor. Empecé a contarle los efectos que habían tenido las reuniones, esas visiones, ya sabe, irrumpiendo. Dijo, no entiendo cómo está viviendo. Dijo, no quiero alarmarlo, pero, dijo, su presión arterial está en su punto más bajo. Dijo, tiene los nervios tan débiles que no le bombean la sangre. Dijo, su presión arterial está peligrosamente baja. Me preguntó, ¿cuánto tiempo estarás aquí? Le dije, tengo 2 reuniones más. Me respondió, bueno, te aconsejo que regreses a Estados Unidos lo antes posible y que te examine un buen médico, dijo, porque te aconsejo que no tengas reuniones por un tiempo. Le expliqué cómo era. Claro, lo llamó dimensiones, ya sabes, pasando de una a otra. Dije, bueno, señor, cuando regrese a casa, dije, le prometí al pueblo estadounidense que, les había dado reuniones, de ahora en adelante no sería así. Dije, solo oraría por la gente. ¿Ven? Porque veo que no tiene el efecto que debería. Veo a mi hermano, Oral Roberts, y a algunos de esos muchachos de allí, que tienen reuniones e incluso salvan a más personas aquí en Estados Unidos que yo. Es algo que creo que he malversado. Un gran don divino, un don profético, y lo he usado para la sanidad divina. Y no creo que eso haya animado a Dios, ni que le haya hecho apreciarme tanto, porque no tendría tanto efecto. Él nunca me habló de ese pueblo, ¿sabe? Dijo que eso ya se había hecho. Representó incluso a Moisés, de la misma manera. Moisés fue a Egipto e hizo sus milagros una vez. Eso lo resolvió. Tomó su mano y sanó de la lepra. Y convirtió un palo en serpiente, y de nuevo en palo, y eso lo resolvió para siempre.
Y creo que, después de 10 años de recorrer Estados Unidos, de ida y vuelta, y de recorrer cada ciudad, la gente ahora entiende que es la verdad. Esta vez, es para orar por la gente, y eso es lo que pretendo hacer. He sido muy, muy amable. Saben que los amo. Los amo con un amor eterno, y Dios lo sabe. He tenido que estar aislado. Hay personas por todo Estados Unidos a las que me encantaría estrecharles la mano, y he anhelado hacerlo en las reuniones. No pude, no saben el efecto que esa visión tiene en ustedes. Tan pronto como uno se para frente a la persona, ahí está, y a veces no se lo diría a la gente, pero ahí está ante la persona. Descubrí cosas, con la gente, que desearía no saber. Personas que serán mis amigos, y sin embargo, sabrían que estaba mal. Si Dios descendiera ahora y me lo permitiera, podría decirles cosas que les sorprenderían. Y entonces le he pedido al Espíritu Santo, si Él quiere, y Él me ha dicho, le he pedido que primero me permita volver a donde estaba cuando dejé el tabernáculo. Volviendo a lo anterior, y permítanme tranquilizarme, para que cuando esté ante la gente, no sea una visión. Será. Puedo hablar con el hermano, no ver su condición. Luego, simplemente orar por él, ver y hacer, le he pedido a Dios que haga eso. 45 Llegué a casa. Y sé que esta semana no ha habido nadie por aquí. Menos mal. Llevo unos 5 días allí arriba, sin poder moverme. He estado en un sitio donde me levantaba, parecía que me dolían los huesos, y todo. Claro, eso es un cambio de hora, exactamente 11 horas y media de diferencia entre Bombay y aquí. Justo ahora es hora de que, había estado durmiendo 1 o 2 horas antes, ¿sabes? Así que es de noche, y simplemente cambio de hora. Y luego esa presión arterial bajaba tanto, y apenas podía levantarme y acostarme. Eso es todo. Me lo busqué, intentando excederme. Así que, ahora, he vuelto a casa, por la gracia de Dios. Y ahora, la semana que viene, me voy, solo para estar un tiempo, 2 o 3 semanas, solo. Para estar solo, para orar, primero. Voy a ir de caza, si Dios quiere. Pero antes de eso, voy a irme unos días antes de que empiecen las estaciones y demás. Voy a Colorado. Quiero quedarme al menos 2 o 3 semanas, o quizás más, solo para estar solo, con mi verdadero yo solitario, y decir, Dios, aquí estoy. 46 Puede que vuelva a pedirle trabajo al señor Mishler, de vuelta a la compañía de servicios públicos. Cumplí lo que me dijo. Y estoy en el tabernáculo esta mañana, tal como me fui hace 10 años. No tengo gerente. Mi gerente renunció cuando la situación estaba a la alza. No tengo gerente. Mi hijo se va. Y mi hijo, sentado ahí atrás, se va al ejército. Ha sido mi amigo. Me ha apoyado. Algunos siempre me regañaban. ¿Por qué traes a Billy contigo? Si supieras cómo lo cargué en brazos cuando era un bebé lactante sin madre. Mantuve su biberón bajo mi cabeza por la noche, sin fuego en la casa para mantenerlo caliente, y lo alimenté. Ha sido mi amigo todo el tiempo. Moriremos así, si Dios quiere. Probablemente iremos al ejército de inmediato. Ayer recibió los papeles para tomar una decisión. Si quiere ser voluntario o ser reclutado. Bueno, no lo aceptaré. 47 Y luego estoy solo, pero no solo, hay uno que me rescató de mi madre, que me alimentó, que me ayudó a superar estas duras pruebas. Su gracia me ha salvado hasta ahora. Confío en que eso me ayudará a seguir adelante. Y he llegado a un punto en el que, quiero pedirle a la iglesia una cosa más antes de que busquemos un lugar para estudiar las escrituras. Que oren por mí. He desarrollado un espíritu crítico y me persigue. Se lo dije a mi esposa ayer, la primera vez. Pasó algo ahora, estaba sentado en el jardín y se lo conté. Ella me lo recordó, y se lo conté. Le dije, cariño, he llegado a un punto en el que me he vuelto crítico con la gente. No quiero ser, ¿de quién es el trabajo? No es mío. Dios es quien debe criticar, no yo. 48 Una mujer fue allá, la señora Doud. No sé si alguna vez han oído hablar de ella. Qué desgracia en la India. Por eso ni siquiera podíamos tener nuestras reuniones al aire libre. Fue e intentó quitarles las ofrendas a esa gente. Y como no querían dar sus pequeñas rupias, una pobre mujer que trabaja, poniéndose mortero en la cabeza, subiendo escaleras y cosas así, de 5 a 10, gana 1 rupia al día. 21 centavos, tiene que trabajar duro para mantener ese trabajo. Una mujer que se mete en el barro hasta las rodillas, y demás, pobres ancianitas, cuidando a sus bebés. 1 rupia. 21 centavos. Y ahí estaban molestando a esa gente, tomando esas rupias y convirtiéndolas en dinero estadounidense. Y decían, vienen a quitarnos lo que tenemos, no a ayudarnos. Vean, ustedes.
No tuvieron que darme ni un centavo para ir ni para volver, pagar mis gastos, pagar las rentas del auditorio, las facturas del hotel, todo. Y luego, todo lo que me quedaba, lo saqué a la calle, no para dárselo a ninguna sociedad. Lo saqué para dárselo a la pobre gente que se muere de hambre. Ahí fue a parar tu dinero. Ahí fue a parar tu dinero. Eso es exactamente, que yo sepa, podría hacerlo yo mismo. Ojalá hubiera tenido más con qué hacerlo. 50 ahora, mi hermano, mi hermana, esta mujer empezó a recoger ofrendas y a quejarse. Decían, vienen a quitarnos lo que tenemos, no a ayudarnos. Creí que venían a ayudarnos. Se suponía que era una sanadora divina. Estaba enojada conmigo cuando estuve en la costa oeste. Howard, dijo, quiero ver a tu papá. Se había casado con un hombre de Egipto, o algo así. Dijo, yo también voy a la India. Dijo, bueno, señora, cuando él está bajo esa unción, la gente simplemente no se convence. Dijo, dígale que soy la señora Dowd. Y añadió, cuando vaya a la India antes que él, tendré la situación bajo control cuando llegue. Dijo, mis reuniones son más grandes que las que él jamás tuvo. Bueno, es cierto, puede que lo hayan sido, no lo sé. 51 Pero pensar que lo tenía todo bajo control, hasta el punto de que ni siquiera se podía celebrar una reunión al aire libre. Eso fue. Y provocaron un motín, y ella se quedó allí parada y exclamó, ¡demonios! Y así lo repitió. Intentaron sacarla, pero no quiso. Alguien la golpeó en la cabeza con un ladrillo y la obligaron a irse. Así que la sacaron del país a toda prisa. Fue a otro país, y el barón von Blomburg tuvo que ir a ver al rey, y cosas así, para sacarla de allí, para evitar una masacre. Así que, ahí estaba, y lo vi y lo critiqué. 52 Regresé, y lo primero que me entregaron fue la voz de la sanidad. Vi la reunión de Allen y vi lo antibíblica que es. Entonces la criticé. ¡Ay, Dios mío! Pienso. Pero miren a la pobre gente, gente encantadora, que está ahí afuera siguiéndolo, yendo con él, y gente de corazón sincero. Miré a mi alrededor y vi estas otras cosas que suceden, y en eso comencé a criticar en mi corazón. Y no quiero llegar a ese punto. Si lo hago, perderé el favor de Dios. Y lo único, y miré a los estadounidenses y vi cómo, miré a las mujeres, cómo se visten. Y miré a los hombres, cómo actúan, y cómo beben, maldicen, fuman, mastican y dicen ser cristianos, hasta que me dan náuseas. Cuando veo el otro lado, y veo esto. Luego miro entre ambos, y pienso, Dios mío. Pero escuchen esto. ¿De quién es la batalla? Dios dijo, dejad que la cizaña y el trigo crezcan juntos. Los ángeles vendrían y los separarían al final de los tiempos. No soy yo. Mateo 13:30 Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. 53 Así que ayúdame mientras estoy aquí, con la mano en alto, en el púlpito. Ayúdame a no criticar a nadie. Y ayúdame a que Dios me dé un espíritu en el corazón que, en lugar de criticar, los amaré de todas formas y seguiré adelante. Ha sido un trabajo constante, y trabajo, y trabajo. Hasta que, soy simplemente humano. Mi mente se está desmoronando, y tengo que alejarme, a descansar un poco. Y para eso me voy, para estar solo, para orar a Dios que me quite ese sentimiento crítico y me tranquilice. Ahora bien, podría ir y actuar así, pero eso no saldría de mi corazón. Y entonces sería un hipócrita, claro está. Quiero que salga de mi corazón que realmente ame a quienes no son amables. Jesús lo hizo. Cuando criticaba, cuando necesitaba que me criticaran, y aún así, Él me sigue amando, de todas formas. Así es como quiero ser. Oren por mí. Espero verlos de nuevo, alrededor de noviembre, tal vez regresen y tengan un avivamiento aquí en el tabernáculo antes de que, 54 Ahora, aquí hay una cosa que he hecho, pedir esto. Una cosa más. No quiero ministrar a los enfermos, solo con pañuelos y cosas así. Estoy tratando de alejarme de esa visión, y especialmente estando tan débil como estoy ahora, y al presentarme ante la gente, bueno, entonces empiezas, esa visión regresa. Quiero alejarme y aquietarme para poder salir y tener una reunión diferente. Orarás por mí, ¿verdad? Y estoy orando, por correo, y enviando pañuelos y cosas a los enfermos y afligidos. Pero cuando la gente me llama para orar, los remito al hermano Neville, o a alguno de los demás, para que vayan a orar. Porque, cuando estoy ante la persona, eso me sacude de nuevo, y quiero alejarme de eso, para poder acostarme y decir, ahora, Señor, solo a tu voluntad. Cuando quieras que sepa algo, házmelo saber.
Y lo guardaré en secreto, a menos que me lo pidas. ¿Entiendes? Y luego salir a orar por los enfermos y cambiar mi ministerio por completo. Podré tener reuniones más largas, mejores reuniones y todo lo demás que antes. Que el Señor te bendiga ahora, mientras inclinamos nuestros rostros. Padre Celestial, te damos gracias esta mañana por habernos permitido hablar de misiones y por cómo nos has bendecido y ayudado. Y cuántas veces he pensado, cuando las olas se alzaban y las grandes pruebas se avecinaban, si alguna vez volvería a casa. Pero aquí estoy de nuevo. Señor, siempre me traes de vuelta. Te doy gracias por esta iglesia, por su pastor, por su gente. Bendícenos. Y ahora, Padre, esta mañana, mi corazón mira hacia la India, y pienso, tumbado en esa calle, esta mañana. A lo largo de esa orilla, en esos pequeños y viejos lugares, allí, esa gente pobre, hambrienta, famélica, sin educación, sin conocer al Señor Jesús, adorando alguna superstición o ídolo. Entonces, Padre, cuán agradecido estoy de saber que me has permitido conocerte. Conocerte es vida. 56 Ahora te pido que me ayudes. Quita el espíritu crítico de tu siervo, Señor. Dios, no quiero, si los hombres se equivocan, juzga tú, Señor. Déjame amar, de todos modos. ¿Lo harás, Padre? Si las mujeres se visten mal, se abusan de sí mismas y se prostituyen, y nuestra nación se hunde, ¿cómo puedo cambiar la historia cuando tú la has dicho, Señor? Pero te pido que me ayudes, y me permitas ser amoroso y bondadoso, para que pueda ser tu siervo y hacer tu voluntad. Estas cosas te pido, Padre, para tu gloria. Ahora bendícenos. Y como se me ha pedido que enseñe la palabra, un poco. Padre, danos solo un breve mensaje ahora, para que la palabra se difunda, para que sea un gran día para nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 57 Muy bien. Son las 11 menos cuarto. ¿De acuerdo? Bueno, podemos tener unos 35 minutos. ¿Les parece bien, y luego salir sobre las 11:30? ¿A dónde vamos? Estaba aquí sentado, pensando en enseñar del Antiguo Testamento. Pero normalmente, uno se adentra en el Antiguo Testamento todo el tiempo. Alguien dijo, hermano Branham, ¿no sabe nada más que el Antiguo Testamento? Bueno, está bien. Cuando aprenda eso, aprenderé el Nuevo. Pero cuando uno, aprende los dos. Están los dos juntos. Pero vayamos al Nuevo Testamento, por ahí. No sé dónde han estado estudiando, o nada. Les digo, escuchemos San Juan. Volvamos al primer libro de San Juan y comencemos a leer San Juan. Ahora, eso es, estoy empezando. No sé. Así que comenzaremos a estudiar en San Juan. ¿Les parece bien a todos? ¿De verdad? Muy bien, San Juan, el primer capítulo. 58 Y ahora, quizás este próximo miércoles por la noche, hoy, quiero estar con ustedes esta noche. Quiero ir y estar con ustedes esta noche, y luego el miércoles por la noche también. Creo que no nos iremos antes del miércoles, así que estaré aquí el miércoles por la noche. Estoy bastante seguro de que será el próximo jueves o viernes 1, antes de que nos vayamos. Así que, estaré aquí el miércoles por la noche, si Dios quiere, para el servicio. Y ahora, queremos enseñar algo, quizás el miércoles por la noche, si Dios quiere. Oiga, hermano Fleeman, es una buena idea. Quítese el abrigo ahora y siéntase como en casa. ¿Alguien tiene algo contra alguien? Si lo tiene, levante la mano y vaya a ellos. Ahora, celebremos esta gran fiesta de amor esta mañana. ¿Qué dicen? Todos, y lo que tengan, si la persona no está aquí, digamos, Señor Jesús. Pongámoslo bajo la sangre ahora mismo, y, de hoy en adelante, no pensaré más en ello. Vámonos y dejemos que todo comience de nuevo. Oh, si supieran lo felices que deberían ser. En todas las religiones del mundo, verlas, a cada una, es tan inagotable como puede ser. Y solo una es real. Ese es el Evangelio del Señor Jesucristo. Sea cual sea, venga de la Iglesia Metodista, la Iglesia Bautista o la Iglesia Presbiteriana, el Señor Jesucristo tiene razón. Amén. Vean, no importa de dónde venga, el cristianismo brilla. Es lo único que tiene fundamento. Otras cosas, el sacrificio de sangre del Señor Jesucristo es la única esperanza del mundo. He visto sus religiones. He visto sus ídolos. He visto sus supersticiones. He visto a sus dioses y todo, y los he estudiado, y he estudiado el Corán, con todo lo que sé estudiar. Y de ahí, todo se convierte en supersticiones. Y te hace apreciar, tan real, que Jesucristo, el Hijo de Dios, es la única esperanza del mundo. Él es el único que resucitó de entre los muertos.
y podemos probar que resucitó de entre los muertos y que vive hoy. Amén. Ay, hermano Neville. No sabes lo feliz que estoy de ser cristiano. Oh, deberías estar tan feliz. 60 Ahora bien, este gran evangelio de San Juan, según San Juan, era el amado. Creemos que este San Juan era el amado que se recostaba en el pecho de Jesús, etc. Vivió hasta ser el mayor de los apóstoles, o más que cualquiera de ellos. Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba. Andrés fue crucificado con las manos a los lados, así, y clavado. Vi allí abajo donde decapitaron a San Pablo, allá en Roma. 61 Oye, tengo algunas, intentaré traerlas la próxima vez que venga. Fotos de todo ese martirio y todo, y de la alimentación de los leones, etc. Las tengo todas en una carpeta grande. La traeré y las pondré en un poste y en el otro, para que puedas verlas y revisarlas, todas en inglés. 62 Atención. ¡Qué escena tan desgarradora! Allí decapitaron a Pablo, lo arrojaron a la alcantarilla y lo dejaron, pensé. ¡Ay, Dios mío! El hacha apenas rozó su cabeza hasta que alcanzó la gloria. Amén. Con razón estuvo allí, en esa celda, cuando escribió: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Escribió: He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me dará en aquel día. Oh. Te hace pensar. Las vidas de los grandes hombres nos recuerdan, y podemos hacer que nuestras vidas sean sublimes, pero las despedidas dejan huellas en las arenas del tiempo. 1 Corintios 15, 55 ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15, 57 Mas a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 2 Timoteo 4, 7 He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4, 8 Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 63 Ahora, Juan, el amado, el revelador. Y Juan, hay varios Juanes en la Biblia. Pero el Juan, San Juan, del que hablamos esta mañana, fue un apóstol del Señor Jesucristo, un misionero enviado por Dios. Un misionero es uno que es enviado. A menudo me he preguntado por qué la gente hoy dice: oh, solo hay 12 apóstoles, solo 12. Ya lo han oído. Bueno, la palabra misma significa uno que es enviado. Pablo no era un apóstol según los 12. ¿Pero se han fijado? Creo que eligieron a Matías para ocupar el lugar de Judas. Y eso es lo que hizo el hombre. Nunca más se sabe de él. Pero Dios eligió a Pablo para ocupar su lugar. Y miren lo que hizo Pablo. Vean, muestra la diferencia entre la elección de los hombres y la elección de Dios. Y eso me llena de gracia en mi corazón hacia las cosas, los errores, etc. 64 Hace unos momentos, escuchando en la radio a este gran y famoso Dr. Dean, un maestro maravilloso, un hermano encantador. Lo amo con todo mi corazón. Dios lo sabe. Solo para ver cómo los grandes hombres pueden cometer errores. Y pensé, hermano, tan pronto como vi el error que cometía, pensé: Dios, quizás yo cometa lo mismo, para que cuides de los míos. El Dr. Dean dijo: el bautismo solo se da una vez en la Biblia. Escuchándolo, al llegar a la iglesia esta mañana, dijo: el bautismo del Espíritu Santo bautizó a cada uno de los apóstoles, los sumergió en la habitación. Y nosotros somos bautizados en agua, para representar eso. Y esa fue la única vez que fueron bautizados con el Espíritu Santo. Solo una vez, en la Biblia. Pensé: oh, Dr. Dean. 65 Pues bien, unos 10 días después, Felipe fue y predicó a los samaritanos. Los bautizó en el nombre del Señor Jesús, pero el Espíritu Santo aún no había descendido sobre ellos. Pedro bajó y les impuso las manos, y recibieron el Espíritu Santo. Unos 2 meses, o 3 meses después, Pedro estaba en la azotea y tuvo una visión. Subió a la casa de Cornelio. Y todos estaban allí de pie, unánimes, orando. Y mientras Pedro decía estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, como al principio. Y ni siquiera habían sido bautizados con agua. Él dijo: ¿puede alguien negar el agua, ya que estos no han sido bautizados? Han recibido el Espíritu Santo como nosotros al principio. Entonces, ¿cómo representaba ese pequeño grupo allí? Oh, no, no.
Hechos 10, 9. Al día siguiente, mientras ellos continuaban su viaje y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Hechos 10, 10. Y tuvo gran hambre, y quería comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Hechos 10, 44. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Hechos 10, 47. ¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Unos 20 años después, Pablo tuvo que pasar por la costa norte de Éfeso, donde se encontraron con ciertos discípulos. Les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo desde que creyeron? Respondieron, no sabemos si hay Espíritu Santo. Él preguntó, ¿han sido bautizados? ¿Cómo fueron bautizados? Respondieron, en casa de Juan. Respondieron, Juan bautizó para arrepentimiento, diciendo que creerían en el que vendría, en el Señor Jesús. Al oír esto, fueron bautizados con agua en el nombre del Señor Jesús. Les impuso las manos, y el Espíritu Santo descendió sobre ellos años después, de la misma manera que al principio. ¿Sí? El bautismo del Espíritu Santo, el bautismo en agua, sigue existiendo, y lo seguirá siendo hasta que Jesús regrese. Hechos 19, 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos, Hechos 19, 2, les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le respondieron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Hechos 19, 3, y les dijo, ¿en qué, pues, fuisteis bautizados? Y ellos respondieron, en el bautismo de Juan. Hechos 19, 4, dijo entonces Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús el Cristo. Hechos 19, 5, al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 19, 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas, y profetizaban. ¡Qué error! Ven, qué error para un erudito tan inteligente. Esto demuestra que, por muy inteligente que seas, por mucho que sepas, eres humano y te equivocarás con la misma seguridad que el mundo. La batalla es del Señor. Así es. Veo cosas, incluso en visiones y cosas que el Señor me ha mostrado, y luego vuelvo y hago lo contrario. ¿Te imaginas? Y Dios mostrándomelo. Lo vi en Lisboa. Dije, Señor, quítame la mano de encima. Ni siquiera soy digno de ser tu siervo. Ver algo que me dijo, y lo había olvidado por completo, y subí directamente. Sucedió. Pensé, ¡ay, Dios mío! ¿Cómo no me acordé? Aquí, lo tenía escrito, en mi bolsillo, en un papel, y entré e hice lo contrario, ahí, demuéstralo, lo bueno que soy. El peor de todos sería yo. Porque, después de que Dios te diga que hagas algo, y luego haces lo contrario, es terrible. Así que, no importa quién sea el hombre, no es más que un ser humano. Cometerá errores. Así que suframos juntos y hagamos lo mejor que podamos. Es lo único que podemos hacer. De acuerdo. 69 Juan, ahora, primer versículo. ¿Todos tienen sus Biblias abiertas? En el principio, digan, esto es bueno, ¿verdad? Para empezar. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Escuchen. Él mismo estaba en el principio con Dios. Juan 1, 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1, 2. Este era en el principio con Dios. 70. Dime, veamos ahora el versículo 14. He enseñado sobre esto muchas veces y lo he pensado. Mira. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mira. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, Juan 1, 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1, 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 71. En el principio, ahora, seamos realistas, aquí veo algo. El Espíritu Santo debió haber ordenado que esto fuera así. Veo algo grandioso aquí. En el principio era el verbo. Ahora bien, no se puede retroceder más allá del principio.
En el principio, antes de que existiera el mundo, antes de que existiera una estrella, antes de que existiera el sol, la luna, cualquier otra cosa, antes de que existiera la creación, eso es en el principio. ¿Es correcto? Ahora, hasta donde podemos llegar, es volver al principio. Y, en el principio, Dios era, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, el Verbo era Jesucristo. ¿Es correcto? Vaya. Entonces, ¿quién era? En el principio era Jesucristo. Juan 1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 72 Entonces, en nuestro pensamiento católico, la filiación eterna no podía existir. Porque, si él era el Hijo de Dios, debía tener un principio de tiempo. Tenía que nacer para ser hijo, ¿es correcto? Si él era el Hijo de Dios. 73 Nos deleitaremos con las buenas y antiguas escrituras. ¡Cómo me encantan! Te sientes como en casa cuando te metes en ellas, ¿sabes? ¿Verdad que te encantan? 74 En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo mismo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y lo vimos en la gloria del Padre, vimos al Verbo que existía en el principio hacerse carne aquí en la tierra. Qué maravilloso es pensar que Dios se hizo carne para quitar el pecado. Juan 1:14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 75 Ahora bien, si pudiéramos comprender las supersticiones del mundo, cómo adoran y desean ser buenos. Algunas de sus denominaciones, de sus sectas, piensan, si un hombre se vuelve verdaderamente bueno, se convierte en un dios. Y entonces es un dios. Y lo adoran como Dios. Y otra razón por la que lo adoran, difícilmente se puede enseñar en un público mixto como este. Porque el germen de la vida proviene del hombre, y creen que la vida reside en él, y la vida eterna, la vida perpetua, que viene a través del hombre, de uno a otro. Siempre hemos estado aquí. Siempre hemos estado. El mismo espíritu, moviéndose una y otra vez en la gente, y, por lo tanto, adoran al hombre porque de él proviene el germen de la vida. 76 Ahora bien, aquí nos dice que, antes de que existiera el hombre. Antes, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo se hizo carne. Ahora bien, hasta donde la mente humana puede llegar, hasta ahí podemos remontarnos, al principio. ¿Es correcto? En el principio era el Verbo. Pero eso es lo más lejos que podemos llegar con la teología. Eso es lo más lejos que podemos llegar con nuestra mente. Pero la revelación nos lleva más allá. ¿Es correcto? Ahora bien, si enseñas algo sobre teología, piensas. En el principio era el Verbo. Ese era Dios. Y el Verbo era Dios. Así es. Y este mismo Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y, entonces, Dios se hizo carne. Eso es indiscutible. Es cierto. Dios se hizo carne. Creemos eso. Pero, ahora bien, antes de que este fuera el Verbo, ¿qué es una palabra? Una palabra es la manifestación de un pensamiento, su expresión. ¿Es cierto? Antes de decir algo, inconscientemente lo piensas antes de pronunciarlo. ¿Es cierto? Juan 1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 77 Así que, en el principio era la palabra. Hasta ahí podemos llegar, según esto, por teología. Pero antes de que la palabra existiera, era un pensamiento, y un pensamiento se manifestó. ¿Entienden lo que quiero decir? Así es como él dijo, primero, pensó, y pronunció la palabra, y la palabra se manifestó. Oh, cuán infalible es Dios. Fíjense. Cada pensamiento, cuando se expresa, Juan 1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 78 Cuando Jesús, no es de extrañar, al bajar de la colina esa noche y buscar alimento alrededor del árbol, no lo encontró. Y dijo, nadie come de ti. Y se fue. Y al día siguiente, al regresar, el árbol se había marchitado. La mente de Dios, la mente que, al principio, era un pensamiento antes de ser una palabra que expresaba a Jesucristo, era la misma que expresaba esa palabra de nuevo.
Y cada palabra de la Biblia son pensamientos de Dios depositados en forma de semilla que, si se reciben en el ser humano y se expresan con el mismo pensamiento que materializó la Biblia, lo hacen realidad. ¿Ven lo que quiero decir? ¿Cuán poderosa podría ser la Iglesia? La Biblia dice, que este sentir que hubo en Cristo esté en ustedes. Como un hombre piensa en su corazón, así es él. Ahora bien, si sus pensamientos se convierten en expresión, como dijo Dios, hágase el mundo. Antes de que pudiera ser una palabra, tuvo que ser un pensamiento. Así que, en la creación, Dios creó el mundo primero con su pensamiento, luego lo expresó. Y el pensamiento expresado se materializó. ¿Ves lo que quiero decir? Proverbios 23, 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá. Pero su corazón no está contigo. Mateo 21, 19, y al ver una higuera en el camino, se acercó a ella y no halló nada en ella, sino solo hojas, y le dijo, no dejes que nazca de ti fruto para siempre. Y al poco rato la higuera se secó. Filipenses 2, 5, haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, 79. Ahora bien, si ese mismo espíritu que dijo, hágase la luz, y hubo luz. Que dijo, hágase árboles, y hubo árboles. Y si esa misma mente que estaba en Cristo estuviera en ti, ¿cuánto podría decir? Que no haya cáncer, y desaparecería. Que se abran los ojos ciegos, y así sería. Es tu pensamiento. Jesús dijo. De cierto, dijiste. Ese era Jesús. Pero espera un momento. Él dijo. Ten fe en Dios. Porque de cierto te digo que si le dices a este monte, muévete, sácalo y échalo al mar, y no dudas en tu corazón, si no crees que lo que dices se hará, lo que digas te será concedido. ¿Es cierto? Te será concedido. No yo. Te será concedido. ¿Qué poder se le ha dado a la Iglesia? Génesis 1, 3, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Marcos 11, 22, respondiendo Jesús, les dijo, tened fe en Dios. Marcos 11, 23, porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. 80. Ahora, puedes expresarlo por concepción mental. Pero si se convierte en una verdadera revelación de Dios, que lo ves antes de que sucediera y lo expresas en forma de palabra, esa palabra se apodera y se materializa. Un pensamiento expresado. Oh, cómo Dios pudo. Mira. Si tu corazón y tu mente están tan llenos del Espíritu de Dios, hasta que tus pensamientos se convierten en sus pensamientos. Amén. Ahí lo tienes. Cuando tu mente, tu guía y tu dirección se convierten en un lugar directo, o, una inspiración directa del Espíritu Santo que está moviendo tu ser mortal. Oh, Dios. ¿Qué clase de personas deberíamos ser? Si el mismo Espíritu Santo te tiene tan encarnado, o, empoderado, que no usas tus propios pensamientos, no usas tu propia mente, no usas tus propias opiniones. Pero el Espíritu Santo, mientras construyes hasta que tus pensamientos y tu ser son el Espíritu de Dios expresándose a través de ti. ¿Qué clase de iglesia seríamos? ¿Qué clase de pueblo sería esta mañana, si este tabernáculo Branham esta mañana estuviera tan lleno de la presencia de Dios, al punto que ni siquiera usaran su propia mente, ni siquiera usaran sus propios pensamientos, ni siquiera tuvieran otra alternativa propia, sino simplemente ser guiados por el Espíritu? 81. Y los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, cuando el elemento humano se extinga y el Espíritu de Dios llene ese vacío, donde te vacías, amén, entonces será cuando la Iglesia, en el poder de la resurrección del Señor Jesús, camine en sus pasos, en su poder, en sus pensamientos, en su ser, en su mover. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces tus pensamientos se convertirán en palabras, y las palabras se materializarán. Es entonces cuando la Iglesia, en su poder, creo que está en camino, cuando la Iglesia esté tan envuelta en Cristo, el Espíritu Santo, la humanidad tan apartada de sí misma, que no se vea a sí misma, no tenga otra que servir a Dios. Y sus pensamientos avancen. Rechacen las cosas del mundo. Simplemente se mueven en el Espíritu, viven en el Espíritu, se mueven en el Espíritu, caminan en el Espíritu, cumpliendo así la ley de Cristo. Entonces, el amor de Cristo en el corazón humano, moviéndose en el Espíritu Santo, hará que esa gran y maravillosa Iglesia salga con poder y deidad. Porque la deidad será revelada en los seres humanos, por el Espíritu Santo, llevando a cabo el pensamiento de su mente. Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. 82. Nuestros pensamientos son diferentes. Muchas veces nos acercamos y decimos,
¿Cómo estás, hermano? Y no lo dices en serio. Muchas veces decimos, soy esto y aquello. Haré. No lo dices en serio, yo no lo digo en serio. Pero cuando llegas a estar tan muerto a las cosas del mundo, que Cristo es primero, Cristo es todo, entonces toda tu constitución es del Espíritu del Señor Jesucristo. Él tiene el control total. Entonces tus pensamientos estarán limpios. Tus pensamientos serán puros. Tu corazón. Tu corazón. Mucha gente dice, bueno, la religión viene del corazón. No hay facultades mentales en ese pequeño ser llamado corazón. No puedes pensar con el corazón. La Biblia dice, como un hombre piensa en su corazón, así es él. No puedes pensar con el corazón. No puedes, porque no hay nada mental con qué pensar. Jesús no se refería al ser físico. Estaba hablando del ser sobrenatural. Proverbios 23, 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá. Pero su corazón no está contigo. 83 Somos un ser triple. Alma, cuerpo y espíritu. Sabemos qué es esta carne. Nos damos cuenta de ello. Está aquí. Sabemos qué es el espíritu. Controla la carne. ¿Pero qué es el alma? El alma es la naturaleza del espíritu. Cuando un hombre se convierte, no significa que, aquí hay una enseñanza buena y profunda. Espero que la entiendan. Hace un tiempo, se lo contaba a unos chicos el otro día. Un hombre se sentó en mi porche y me dijo, hermano Branham, fui empresario y he pasado años intentando salvarme. Me contó todos sus problemas. Dijo que su esposa fue y recibió el espíritu. Y él no pudo recibirlo. Le pregunté, ¿qué quiere decir, hermano? Me dijo de dónde era y se expresó. Le pregunté, ¿intenta salvarse? Él dijo, sí. Estoy intentando salvarme. Y le dije, el Señor quiere, dijo. Creo que he cruzado la línea, hermano Branham, donde no puede salvarse. Le dije, oh, no sé. 85 dijo. Mira, fui a las reuniones de Billy Graham, un gran predicador famoso. Es un hombre maravilloso de Dios y realiza una gran obra para Dios. Y añadió, fui a sus reuniones y me dijo, todos los que quieran ser salvos, levanten la mano. Y añadió, levanté la mano. Entré en una sala de consejo. Allí me dijeron que tenía que aceptar a Jesús. Y añadió, me agaché y oré. Y me preguntó, ¿crees en Jesucristo? Le dije, sí. Lo acepto como mi salvador personal. Dijo, ahora eres salvo. Dijo, no me pasó nada. Dijo, fui un par de años y encontré a los metodistas libres, quienes me dijeron que tenía que estar lo suficientemente feliz como para gritar. Y dijo, oraron por mí, y todo, hasta que estuve lo suficientemente feliz como para gritar. Dijeron, ahora lo tienes. Tienes la santificación. Dijo, salí. Y dije, estaba buscando todo lo que podía. Dijo, todavía no lo tenía. 86 dijo, fui a las reuniones del hermano Roberts, Oral Roberts. Dijo, entraron a la sala y me dijeron que tenía que recibir el Espíritu Santo, y que tenía que hablar en lenguas o no lo tendría. Dijo, regresé allí, y oraron por mí y me dijeron que hablara con el Señor. Y dijo, hablé en lenguas. Dijo, hermano Branham, todavía no lo tengo. Dijo, no sé qué hacer. Dije, mi hermano, dijo, estuve en Shreveport, la voz de sanidad, y me dijeron que eras profeta. Que vinieras aquí y podrías revelarme, cuando el Espíritu viniera sobre ti, cuál era mi problema. Dije, hermano, no tienes que ser profeta para hacer eso. La palabra de Dios lo resuelve. Dije, no se necesita profecía. 87 le dije, hermano, lo único es que estás confundido. Le dije, quiero preguntarte algo. ¿Siempre amaste al Señor Jesús? Me respondió, bueno, pertenecía a la iglesia presbiteriana, pero, simplemente fui allí. Le dije, bueno, quiero preguntarte. ¿Qué pasó, qué sucedió, para que cambiaras de opinión de repente? Me respondió, mi esposa fue a los pentecostales y griega. Recibió el Espíritu. Luego regresó y griega. Estaba feliz. Le pregunté, ¿qué te pareció? ¿Lo criticaste? Me respondió, no. Me respondió, solo pensé, bueno, ya veré cuánto dura. Y añadió, continuó. Parecía que lo tenía. 88 y él dijo, un día, volvía de hacer una venta en el patio, y por casualidad metí la mano en el bolsillo, y alguien me había dado un pequeño folleto viejo. Y añadió, me senté en la oficina y comencé a leerlo. Y añadió, me invadió una sensación terrible. Debía reconciliarme con Dios. Dijo, he estado buscando desde entonces. Le dije,
Quiero preguntarle algo. Cuando le invade esta sensación, ¿nunca ha podido salir de ella? Él dijo, no, Señor, no. Le dije, bueno, fue entonces cuando recibió a Cristo. Le dije, no significa levantar las manos. Está bien. Hablar en lenguas, está bien. Y le dije, gritar, está bien. Pero esos son los atributos de Cristo después de su venida. Dije, recibir a Cristo es recibir a la persona, Cristo Jesús. Recibirlo es vida. Dije, gritar, hablar en lenguas y todas las demostraciones, dije, son atributos que siguen a esto. Pero primero, es recibir a Cristo. 89 Él dijo, entonces, hermano Branham, ¿he sido salvo siempre? Dije, claro. Mire, dije, ¿lo ama? Él dijo, con todo mi corazón. Dije, en una ocasión no lo amaba. Dijo, es cierto. ¿Y ahora lo ama? Dijo, bueno, es la verdad. Bueno, lo tuvo siempre. Y saltó del porche y empezó a llorar, abrazándome. Y dijo, oh, Dios, he sido cristiano todos estos años. Verá, la cuestión es que él no estaba bien encaminado al principio. Aleluya. ¿Qué? No podrías hacer un cordero de un cerdo, ni aunque tuvieras que hacerlo. Es un cerdo para empezar. Se ocupa de sus propios asuntos, y le dices al cordero que se ocupe de los suyos. La única manera de hacerle creer a ese cerdo que está mal estar en la pocilga, sería poniendo un espíritu de cordero en él. Si alguna vez consigue el alma de un cordero en él, un cordero no tiene alma. Pero si alguna vez consigue el espíritu de un cordero en él, la naturaleza misma de la cosa, esa es la razón por la que no puedes convertir a un cerdo, no puedes convertir a un cordero, porque no tiene alma. Lo que es en su espíritu, tiene esa misma naturaleza para siempre, pero, un ser humano puede ser cambiado de un cerdo a un cordero, porque tiene un alma hecha a imagen de Dios. Amén. 91 Bueno, sus pensamientos cambiaron. Algo lo hizo por él. Aleluya. Como un hombre piensa en su corazón. Cristo el Creador vino a él, en esa forma inmóvil, y creó. Su propio espíritu le quitó la naturaleza al hombre, para amar la danza, el mundo y la vida, y desde entonces simplemente la dejó a un lado y anheló a Dios. Y Dios estuvo en él todo el tiempo. Era Dios, en el principio, ahí lo tienen. Amén. Como un hombre piensa. Tiene que convertirse en un pensamiento antes de que pueda convertirse en palabra. Y una palabra expresada, se materializa. Creo de corazón que soy cristiano porque he aceptado al Señor Jesucristo. Si no lloro, si no me muevo, si no hago nada. En mi corazón, primero, creo que Cristo murió por mí en mi lugar. Amén. Lo acepto como cristiano. Lo creo como cristiano. Entonces está en mi corazón. Entonces lo expreso en una palabra. Soy cristiano. Aleluya. Entonces empiezo a vivir como cristiano, a hablar como cristiano, a vivir como cristiano, a ser como cristiano. Y por mis frutos soy reconocido, por el mundo, como cristiano. Aleluya. Proverbios 23, 7 Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá. Pero su corazón no está contigo. 92 Dime, no pretendía hablar tan alto, pero ahí está, la palabra de Dios. Jesús dijo, aquí está. Solo dime cuando haya terminado. Jesús dijo esto, mira, en el principio. Fíjate. Mira, el hombre, como piensa en su corazón. Ahora escucha lo que dijo Jesús. No vamos a 93 si tan solo viajaras y vieras las religiones. Y uno tiene que hacer esto, y uno tiene que hacer aquello, y uno tiene que hacer aquello. Pero, hermano, dejemos que este viejo tabernáculo, de una vez, arreglemos para siempre. Somos cristianos, por fe. Por la gracia de Dios, somos cristianos, Dios, en su infinita misericordia, nos llamó a reconciliarnos con Él, por medio de su Hijo, Cristo Jesús. Lo resuelve. No lo que hicimos. Lo que Él hizo. Él cambió mi alma de las cosas del mundo a las cosas de Dios. De las carreras de caballos, y el juego, y el adulterio, y la mentira, y el robo. Él cambió mi alma, cambió mis pensamientos. Y entonces mis pensamientos se volvieron tan reales que se convirtieron en palabras en mis labios. Y se materializaron, y ahora soy cristiano. Me hizo una persona diferente. Eso es lo que te hizo a ti, 94 Ahora bien, si tienes una mentalidad indecisa y no lo crees, dices, bueno, solo me pregunto, más vale que tengas cuidado. Dices, bueno, hermano, me lo pasé bien. No me importa cuánto te lo hayas pasado. Di, bueno, he gritado. Eso está bien, pero sigue sin ser cierto. Di, he hablado en lenguas. Eso está bien, pero sigue sin ser cierto.
Dices, he sanado enfermos. Eso sigue sin ser cierto. Jesús dijo, muchos vendrán a mí en aquel día y dirán, ¿no he echado fuera demonios en tu nombre, y he hecho milagros? Él dirá, apártense de mí, hacedores de iniquidad. Ni siquiera los conozco. Sí, Señor. Pablo dijo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si tuviese fe para trasladar montes, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y no tengo caridad, nada soy. Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Mateo 7:23. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. 1 Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. 1 Corintios 13:2. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. 1 Corintios 13:3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. 95. Tiene que ser un cambio. Aquí está. Un cambio de corazón. No de algo físico, sino de lo más profundo de tu alma. En algo se ancla, hasta que tus pensamientos se apagan. Ya no lo ves. Solo ves al Señor Jesús. Ves justicia, santidad, pureza, amor y gracia. Ahí es cuando has sido transformado. ¿Qué es un converso? Convertir significa transformar algo. Y tus pensamientos, tus hábitos, tu ser, han cambiado de pecador a cristiano. Primero, lo sabes en tu corazón, luego lo expresas con tus labios, y luego se materializa, y eso es lo que eres. Ahora bien, si crees que lo piensas, ¿qué palabra? Pero imaginas que lo piensas, lo expresas y no se materializa, entonces vas por mal camino. ¿Lo entiendes? Quizás debería hablar un poco más despacio. Mira, si te imaginas que eres cristiano y lo dices abiertamente, pero descubres que no lo eres, mejor cambia de opinión, cambia de corazón. Porque no da testimonio, no da fruto. Porque el fruto del Espíritu es benignidad, paz, paciencia, bondad, misericordia y fe. Si cualquier pequeña cosa aparece y te enojas, mejor ten cuidado. Algo no ha sucedido. Estás expresando algo que no existe. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. 96. Jesús les dijo a los fariseos, hipócritas. ¿Cómo pueden hablar bien? Eso los convertía en hipócritas. Pensaban una cosa en su corazón y expresaban otra con sus labios. Eso es hipócrita. Eso es lo que los convierte en hipócritas. Dijo, ¿cómo pueden, siendo hipócritas? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. No dicen lo que realmente piensan. ¿Entienden lo que quiero decir? Deben decir lo que piensan. Si no lo piensan, no lo digan. Digan sus palabras, que salgan del fondo de su corazón. Como dijo Jesús de ese árbol, nadie come de ti. No había la menor duda en su corazón de que ese árbol se marchitaría. ¿Por qué no? Su corazón provenía de la pureza, era el Espíritu de Dios en él lo que lo hacía así, enseñando una lección a esos discípulos. ¿Entienden lo que quiero decir? De acuerdo. Mateo 12:34. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Marcos 11:14. Respondió Jesús y le dijo, nunca más coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos lo oyeron. 97. Entonces, que eso sea puro. Que tus pensamientos y tus expresiones sean puros. Vive puro y sé puro. Ahora bien, de tu corazón salen los malos pensamientos, el adulterio y todas esas cosas. Si eso sale de tu corazón, eso es lo que hay en tu corazón. Pero si de tu corazón salen la justicia, la paz, el amor, el gozo, Dios mío. Entonces proviene de un recurso aquí compuesto de eso. ¿Ves lo que quiero decir? Está compuesto del Espíritu de Dios que se expresa a través de las palabras, y lo que digas se cumplirá. 98. Les daré una pequeña idea de lo infalible que es la palabra de Dios. Cuiden lo que dicen. Cuando Dios dice algo, tiene que ser así. No me importa cuán diferente parezca. He visto cosas, como en este mismo itinerario. Amigos, vi a Dios hacer algo que pensé que era imposible que sucediera, pero sucedió. Después de ver el error que cometí, fue un error. Se suponía que debía haber hecho algo. Dios me dijo, hazlo. Lo tengo escrito aquí en mi bolsillo.
y en lugar de hacerlo, lo olvidé, me di la vuelta e hice otra cosa. Y la gracia de Dios lo devolvió y lo llevó adelante, de todos modos. Amén. Tiene que suceder. 99 Bueno, creo que aquí en San Juan, justo el otro día leía por aquí lo mismo. A ver, es el capítulo 12. Sí, aquí está. Miren San Juan 12, versículo 37. Escuchen. 36, comenzamos. Mientras tengan luz, crean en la luz, para que sean hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue, y se ocultó de ellos. Escuchen. Aquí está. Fíjense bien. Lo anoté aquí. Lo leía en Bombay. Pero aunque había hecho tantos milagros delante de ellos, no creían en él. Juan 12, 36. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas dijo Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Juan 12, 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. 100 No importa lo que hubiera hecho. Él realizó milagros. Miren esta nación, miren a este pueblo, miren las señales y maravillas que han sucedido aquí mismo en este tabernáculo. Miren lo que se ha dicho y lo que se ha demostrado que es de Dios. Miren. Vean. Probado por Dios, y, sin embargo, la gente de la ciudad se reirá, se burlará, dirá, ¿es telepatía mental, o algo así? No entienden. Escuchen, aunque había hecho tantos milagros antes que ellos, no creyeron en él. Para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque, Isaías dijo esto. Juan 12, 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Juan 12, 38. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha revelado el brazo del Señor? Juan 12, 39. Por esto no podían creer, porque otra vez Isaías decía, 101. Cuando Dios habla algo, tiene que suceder. Porque primero es su pensamiento, luego su palabra se expresa. Entonces no es nada, no importa lo que venga o vaya, tiene que suceder. Oh, ¿pueden ver la infalibilidad de la palabra? ¡Ay, Dios! Él ha cegado sus ojos, ha endurecido su corazón. Para que no vean con sus ojos, ni entiendan con su corazón, ni se conviertan, y yo los sane. Miren. Dios, a través de su profeta, Isaías, un hombre que tuvo sus altibajos como nosotros, tuvo sus errores como nosotros, pero Dios hizo que ese hombre se rindiera tanto, al ser profeta, que sus palabras, pensamientos de Dios. Aleluya. Pensamientos de Dios expresados a través de esos labios mortales de Isaías. Un hombre con pecado igual que yo, con sus altibajos como yo, y como ustedes. Pero un vaso rendido a Dios, expresó el pensamiento de Dios, a través de la palabra. Y no importaba lo que hicieran, las palabras de Isaías tenían que cumplirse, porque era el pensamiento de Dios expresado a través de Isaías. Juan 12, 40. Cegó los ojos de ellos, y endureció su corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. 102. Ahí lo tienen. Aleluya. Oh, Dios. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¡Ay, Dios! Cuando el mundo ya no exista, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra jamás pasará. ¿Por qué? Él expresaba en palabra los pensamientos de Dios Todopoderoso. Y cuando, por fe, podemos aceptar esa palabra, se materializa. Oh, cómo me emociona pensar. Tu palabra, para siempre, en el cielo, Señor, está confirmada. Lo que Dios piensa, Él lo expresa en palabras, y aquí está la palabra viva de Dios. Jesús dijo, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Aleluya. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13, 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21, 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 103. No el que va a la iglesia. No el que inscribe su nombre. No el que profesa. No el que grita. No el que sana a los enfermos.
No el que abre los ojos de los ciegos. No el que habla en lenguas. No el que profetiza. Sino el que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna y nunca será condenado, sino que ya ha pasado de muerte a vida. Oh, hermano, deja que esa fe se arraigue una vez en tu corazón, hasta que esas palabras sean verdaderas ante Dios. Entonces, cielos y tierra se estremecerán y desaparecerán, pero esa palabra eterna, ese pensamiento en tu corazón, expresado por Dios, no puede fallar, como tampoco fallaron las palabras de Isaías. Miles de personas estaban allí, observando los milagros que se estaban realizando, y aún así no podían creer, porque Isaías lo había expresado y había dicho, no lo creerán. Juan 5, 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 104 La palabra de Dios es eterna. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Dios, en el principio, allá atrás, cuando vio el mundo, nos vio a ti y a mí aquí esta mañana. Vio a mi bebé sentado allá atrás. Vio a cada persona hambrienta en la India. Vio a cada predicador en el púlpito. Vio a cada hipócrita caminando. Lo vio todo. La mente infinita de Dios lo previó. Y dijo, ahora, para redimir a esa raza caída, enviaré a mi Hijo, Cristo Jesús. Allí estaba el Verbo. En el principio, antes de ser palabra, era un pensamiento. Antes, era un pensamiento. Se expresó en una palabra. Y el Verbo se hizo material y habitó entre nosotros. Aleluya. 10 millones de años, quizás, antes de que el mundo se formara, el pensamiento de Dios vio su cuerpo, habitado en carne, para apaciguar la muerte. Uf. Juan 1, 1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1, 14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuán eterna es la palabra de Dios. Oh, los tiempos cambiarán, los años vendrán y se irán, eones de tiempo pasarán. Pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Ahí está. Oh Señor, permíteme guardar tu palabra en mi corazón, para no pecar contra ti. Permíteme meditar en ella día y noche. Permíteme escribir tus mandamientos en el cabecero de mi cama. Y que siempre estén delante de mí. Y, Señor, que no peque contra ti en mi corazón. Permíteme andar en ella. Ahora, pues, ninguna condenación hay, Romanos 8, 1. Aleluya. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Romanos 8, 1 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 106 Los pensamientos de Dios expresados en el corazón humano avanzan sin cesar, mientras el Dios inmortal guía a sus súbditos de un lugar a otro. Y la Biblia dice, los pasos del justo son ordenados por el Señor. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es el mundo? ¡Qué larga es la eternidad! Cuando pensamos en la palabra de Dios expresada a través de los labios de un ser mortal, y sin embargo tan sumiso a la palabra de Dios. Él dijo, Isaías habló de ello. Y no pudieron hacerlo, porque Isaías lo había dicho bajo inspiración. Salmo 37, 23 Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. 107 Jesucristo, el Emmanuel aquí en la tierra, con todas las escrituras de todas partes. Mientras caminaba sobre la tierra, sabía que resucitaría al tercer día. ¿Por qué? Porque David, bajo inspiración, dijo, no dejaré su alma en el infierno, ni permitiré que mi santo vea corrupción. Dijo, por lo cual mi corazón se alegró y mi carne se regocijó. Cuando Jesús, bajo una sola palabra, la unción, habló por Dios a través de un hombre con sus altibajos. David. David dijo, no dejaré su alma en el infierno, ni permitiré que mi santo vea corrupción. Jesús dijo, derriben este templo, y en 3 días lo levantaré. Aleluya. Él creyó en la palabra inmortal de Dios. Sí, Señor. No importa, él no dijo eso, dirás. Bueno, ya sabes, murió el viernes y resucitó. ¿Y qué hay de 3 días? Jesús sabía que en 72 horas llega a la corrupción al cuerpo. Él sabía que, en algún momento entre esos 3 días, en algún momento de ese tiempo, Dios lo iba a levantar. Porque David, bajo inspiración, dijo que él lo levantaría. Aleluya. Una escritura escrita en la Biblia. Caminó como un héroe, hasta la muerte, sabiendo que Dios cumpliría su palabra. ¿Cuál es el pensamiento de Dios, primero, y luego expresado?
Aleluya. Salmo 16, 9, por lo cual se alegró mi corazón, y se gozó mi gloria. También mi carne reposará en esperanza. Salmo 16, 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Juan 2, 19, respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. 108 Así que, hoy, creo que ese Señor Jesús ascendió allá arriba y regresará, de la misma manera que lo vieron irse. Y viene por los redimidos que han nacido de nuevo, lavados en sangre. Como se fue, así vendrá. Está expresado en la Biblia. Podrán surgir reyes, surgir diferencias, el trueno puede detener la tierra, el hambre, las bombas atómicas, y lo que sea. Pero Jesús, el Hijo de Dios, regresará de la misma manera que lo vieron irse, porque es la palabra inspirada de Dios la que lo dice. Creo firmemente que Dios sanará este cuerpo, a los enfermos, porque dijo: Él fue herido por mis transgresiones, molido por nuestra iniquidad, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos sanados. Que surjan maestros, teólogos, lo que sea, que los seminarios surjan y caigan, pero la palabra de Dios seguirá actuando de la misma manera. Sí, Señor. Dios lo dijo. Y antes de que Dios pudiera decirlo, tenía que ser un pensamiento. Y Dios lo pensó todo, lo expresó con sus palabras y tiene que materializarse. Isaías 53, 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 109 No hace mucho, leía, o vi un lugar donde una chica le ponía las esferas a un reloj, sumergiéndolo en radio. Y se lamió, el cepillo con la lengua. Eso la mató. Años y años después, le desenterraron el cráneo. Se pusieron los endoscopios en los oídos y lo metieron en el cráneo. Y se podía oír ese radio. BRRR BRRR BRRR. No tiene fin. Simplemente sigue moviéndose y sigue y sigue y sigue. El radio no tiene fin. Sigue moviéndose. Después de años y años y años, y el cráneo no era más que un hueso blanco, el radio seguía moviéndose porque ella lo sumergió en su boca. Una porción así, y el radio sigue moviéndose. Cuanto más entonces el Dios eterno, a través de su ser divino y los poderes hablados de su palabra, cuando Él habla su palabra. Los tiempos cambiarán, la gente cambiará, las naciones cambiarán, los mundos cambiarán. Pero esa palabra sigue y sigue por los siglos de los siglos, porque es el pensamiento de Dios antes de ser expresado. Aleluya. 110 Lo amo con todo mi corazón. Y tras ver los cientos de religiones de este mundo, digo esta mañana: en Cristo, la roca sólida, me apoyaré. Todo lo demás es arena movediza, todo lo demás es arena movediza. Oremos. Padre Celestial, cuán feliz me siento esta mañana al saber que, por la gracia redentora, tu Hijo nos ha redimido de una vida de pecado. Oh, cuando veo mi propio cuerpo marchitarse, envejecer, encanecer y arrugarse, sé que más allá de esta sombra, allá yace el cuerpo no hecho por manos. Allá yace el inmortal, esperando. Y algún día, cuando la vida sea arrancada de este cuerpo, despertará de nuevo en su presencia allá, para estar con él por los siglos de los siglos. Dios, que cada hombre y mujer, esta mañana, que tenga esta esperanza en sí mismo, se purifique de las cosas del mundo. Y que estas pequeñas cosas que los hundirían y los harían miserables, sean cristianos felices sirviéndote. Concédenos estas cosas, Padre, por el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. 111 Creo que me excedí un poco, pero mi corazón se dejó llevar por su palabra, por su ser. Llegué sin preparación, sin saber qué iba a hablar. Simplemente dije estas palabras. Y solo saqué un versículo de las Escrituras, pero quizás en unos domingos retomaremos la conversación y continuaremos con lo que decía la palabra. ¿Lo amas? Escucha, amigo cristiano. Si tienes algún resentimiento contra alguien, acude a él ahora y reconcíliate. Olvida el pasado. Y si has tenido una vida de altibajos, recuerda que algo ha entrado en ese corazón, algo ha influido en esos pensamientos. No importa quién sea tu enemigo, ámalo. Ámalo. Pase lo que pase, déjalo ir. Después de todo, estás en un campo con maleza, lo sabemos, pero ambos debemos crecer juntos. Tenemos que crecer juntos. Porque de un buen pozo no pueden brotar aguas malas, ni de un pozo malo brotar aguas buenas. Un árbol no puede dar fruto malo y bueno a la vez. Así que, o bien limpiemos todo el pozo, o bien ensuciémoslo. Una cosa u otra, porque, desde el principio, está sucio, así que limpiemos los pozos esta mañana y digamos: Señor, derrama tu espíritu y guíame, oh Dios, guíame.
113 para ver cómo, fui a una iglesia católica allá, en Roma, y querían llevarme a lo que llaman la iglesia de los huesos. Y sus monjes, durante cientos de años, los enterraron en la iglesia. Cada iglesia es casi un cementerio. Y meten a esos tipos allí. Y después de estar allí tanto tiempo, los desentierran. Después de que la carne se pudre hasta convertirse en polvo, los desentierran. Y construyeron una habitación, muchísimo más grande que esta, solo con huesos humanos, como los hicieron y los apilaron. Y en las esquinas, por donde se camina así, los caneos y todo. Las lámparas estaban hechas de pequeños trozos de dedos y huesos. Las luces están hechas de huesos y todo. Nada más que, y allí están las tumbas de otros pudriéndose. Un letrero al final, muy llamativo, decía: una vez fuimos como ustedes, y algún día serán como nosotros. Así es. Y solo quienes aman a Dios tendrán vida inmortal. Y eso es cierto. 114 y noté que pasaba gente. La religión católica se basa mucho en supersticiones y cosas así. Los caneos de los monjes se habían frotado hasta quedar blancos. Algunos estaban corroídos, así de profundos. Pero la gente que los frotaba, intentando obtener bendiciones y cosas así, de los caneos de estos monjes. Esto demuestra que es un ser humano. Es un corazón, y anhela algo. Hermano, la religión de Jesucristo no consiste en frotar huesos de muertos. Cree en el Señor Jesucristo y en aceptar la vida inmortal. Dios mío. 115 Pero pensar que es cierto. Hubo un tiempo en que esos hombres eran como nosotros esta mañana. Tuvieron su oportunidad, y nosotros la nuestra. ¿Qué vas a hacer con ella? Oh, aprovecha cada gramo para el Señor Jesús. No tengas tiempo para las cosas del mundo. Despojaos de todo peso que os asedia. Corramos con paciencia esta carrera que tenemos por delante. Amemos al Señor Jesús. Seamos amables unos con otros. Seamos amables con nuestros enemigos. Amemos a todos. No importa lo que hayan hecho, ámalos de todas formas. Y si no puedes hacer eso, hermano, hermana, si alguna vez hubo un momento en que necesitas un caso ante el altar, es entonces. Cuando puedas regresar, crear, Hebreos 12, 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. 116 Y el otro día reconocí un espíritu egoísta que me invadía, diciendo: este hombre está equivocado. Debería decírselo. Eso está mal. Dios es quien debe decírselo. No es asunto mío. Pero mi deber es predicar el Evangelio y amar a todos, y seguir adelante y amar a mis enemigos, como Jesucristo me amó cuando era su enemigo. Así es. Cuando no era digno de ser amado, Él me amó profundamente. Y a cualquiera que no sea digno de ser amado, que yo lo ame igual. Que el Espíritu que estaba en Cristo esté en nosotros. Amén. Lo amo. Lo amo. Ay, Dios mío. No codicien las vanas riquezas de este mundo, que se descomponen tan rápidamente. Busquen esos tesoros celestiales, que nunca pasarán. Aférrense a la mano inmutable de Dios. Aférrense a la mano inmutable de Dios. Fomenten sus esperanzas en las cosas eternas, aférrense a la mano inmutable de Dios. Cuando mi viaje haya terminado, si he sido fiel a Dios, mi hogar glorioso y hermoso, mi alma extasiada contemplará. Así que aferrémonos a la mano inmutable de Dios. Aferrémonos a la mano inmutable de Dios. Cultiva tus esperanzas en lo eterno, aferrémonos a la mano inmutable de Dios. ¿Es esa la oración de cada hombre y mujer, niño o niña, aquí presentes hoy? Que Dios los bendiga. Que Él los mantenga así, humildes de espíritu, tiernos de alma, perdonando a los demás como Cristo, por amor a Dios, los perdonó. Sean amables, generosos, bienvenidos. 118 Hay más actividad, algo en la iglesia, hermano Neville. 119 Escuche, mi querido amigo cristiano, al partir esta mañana. No tenemos mucho que ofrecerles en cuanto a materiales, forasteros en nuestras puertas. Tenemos un pequeño y antiguo tabernáculo. Somos gente pobre, tan pobre como podemos serlo. Lamentamos no poder tener algo mejor que represente una bienvenida a la gente. Pero, hermano, hermana, dentro de estas pequeñas paredes, aunque la estructura no sea muy atractiva, encontrarán una bienvenida para el Señor Jesucristo. Vengan a adorar con nosotros si no tienen a dónde ir. Tenemos un pastor encantador. Algunos hombres excelentes en las juntas de diáconos, etc., algunos cristianos excelentes. Vengan, busquen un asiento y siempre serán bienvenidos aquí en el Tabernáculo Branham. 120 Solo podemos hacer una cosa.
Amar al Señor Jesús con todo nuestro corazón. Creemos que la palabra es, que esta Biblia es la palabra de Dios. No tenemos libros de texto, solo esta Biblia. No tenemos ninguna ley aquí de esto, aquello o lo otro, nuestra ley es el amor. Nuestro credo es Cristo. Y te amamos con todo nuestro corazón. Regresa y quédate con nosotros, si lo deseas. Y esperamos algún día verte en una tierra mejor, donde, pero esta vez, marchemos a Sion, por favor, mientras te pones de pie. Teddy, ¿podrías subir un momento, hijo, rápidamente? Servicio de comunión esta noche. Me alegra estar aquí para eso. Escucha. Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en los últimos días. Esa palabra es inmortal. ¿Es cierto? De acuerdo. Juan 6, 54, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. 121 todos juntos ahora, mientras cantamos marchando a Sion. Muy bien. Venid, los que amamos al Señor, y demos a conocer nuestras alegrías, unámonos en un cántico de dulce armonía, unámonos en un cántico de dulce armonía, y así rodeemos el trono, y así rodeemos el trono. Ahora den la vuelta y estrechen las manos. Marchamos a Sion, una hermosa, hermosa Sion. Marchamos hacia Sion, la hermosa ciudad de Dios. Oh, marchamos a Sion, hermosa, hermosa Sion. Marchamos hacia Sion, esa hermosa ciudad de Dios. 122 ahora, mientras cantamos ese coro una vez más, luego nuestra canción de despedida. Vamos a cantar marchando a Sion, una vez más, preséntense al forastero. Díganle que se alegran de que esté aquí. Porque la iglesia está caliente, y no nos quedaremos mucho tiempo en ella, yendo. El servicio ya terminó. Nos despediremos en unos minutos. Ahora, volteémonos y digamos, soy el señor Jones, y me alegro de conocerlos. Regresen al tabernáculo. Sean amables, sonrían todos. Muy bien, ahora. Marchamos a. Preséntense al forastero, díganle que regrese. La hermosa Sion. Marchamos hacia Sion, esa hermosa ciudad de Dios. 123 ahora, el cántico inmortal del tabernáculo Branham, de despedida. ¿Cuántos recuerdan el antiguo cántico de despedida? Lleva el nombre de Jesús contigo, hijo de la tristeza y la aflicción. Te dará gozo y consuelo, llévalo a donde quiera que vayas. Oh, Dios. Todos juntos. Lleva el nombre de Jesús contigo, hijo de la tristeza y la aflicción. Te dará gozo y consuelo, llévalo a donde quiera que vayas. Oh, precioso nombre, oh, qué dulce. Esperanza terrenal y gozo celestial. Oh, precioso nombre, oh, qué dulce. Esperanza terrenal y gozo celestial. Lleva el nombre de Jesús contigo, como escudo contra toda trampa. Cuando las tentaciones te rodeen, oh, respira ese santo nombre en oración. Oh, precioso nombre, oh, qué dulce. Esperanza terrenal y gozo celestial. Oh, precioso nombre, oh, qué dulce. Esperanza terrenal y gozo celestial. Inclinemos nuestros rostros ahora en oración. Pastor, ven a despedirnos, ¿quieres, hermano?